Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida al tercer Ateneo Clínico de la Sociedad Argentina de Nutrición. Mi nombre es Antonella Berini, soy médica pediatra especialista universitaria en nutrición infantil, actualmente secretaria del Grupo de Trabajo de Terapia Cetogénica para Epilepsia Refractaria y otras enfermedades metabólicas. Vamos a presentar el día de hoy el caso clínico de paciente adolescente en dieta cetogénica modificada. Les quiero presentar a mis colegas que forman parte del grupo y van a participar en el día de hoy. La doctora María Julia Alberti es pediatra especialista en nutrición infantil, será la disertante en el día de hoy. Forma parte del equipo de terapia cetogénica de La Plata y el Hospital de Niños Sor María Ludovica en La Plata. Buenas noches, Juli. Buenas noches, gracias a todos por estar acá a esta hora y bueno, tratando de aprender un poquito más. Las panelistas son la licenciada Rocío Violás, ella es licenciada en nutrición, forma parte de los equipos de terapia cetogénica de La Plata, Hospital de Niños Sor María Ludovica y el equipo Cines de Buenos Aires. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado. La licenciada Mariana Diz, ella es licenciada en nutrición, forma parte del equipo de terapia cetogénica del Hospital Alemán. Hola, bienvenidos a todos y gracias por estar. Y la licenciada Eugenia Caballero, ella es licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica, formada en la UBA, realizó su formación posbásica en el Hospital Garrahan y formó parte del equipo de terapia cetogénica por más de 8 años. Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar. Para comenzar, brevemente les queremos mostrar quiénes son los integrantes del grupo de trabajo y cuáles son nuestros objetivos. Comenzaré mencionando eso y luego unos conceptos muy básicos acerca de este tratamiento y luego voy a dar lugar a la disertación de la doctora Julia Alberti. Quiero recordarles que se encuentra disponible el chat para hacer preguntas, tanto a través de Zoom como a través del canal de YouTube, las cuales vamos a responder al final de la presentación, pero las pueden ir enviando a lo largo del caso clínico. Así que bueno, muchas gracias y damos por comenzado el caso. El grupo de trabajo de terapias cetogénicas está compuesto, nuestro grupo, por médicos, médicas y licenciadas en nutrición que tienen experiencia en terapia cetogénica para epilepsia pediátrica. La coordinadora es la doctora Marisa Armeno y ahí les mostramos cuáles son los siguientes integrantes del grupo. Nuestro objetivo es concientizar sobre el uso adecuado de la terapia cetogénica como tratamiento de la epilepsia, enfermedades metabólicas y otras enfermedades neurológicas. Apoyar la formación profesional a través de conferencias educativas, cursos de formación y diplomaturas, y avanzar en la divulgación científica de los diferentes y correctos usos de esta terapia. La terapia cetogénica es un tratamiento no farmacológico establecido y eficaz para el tratamiento de la epilepsia refractaria y otras enfermedades metabólicas, como por ejemplo la deficiencia del transportador de glucosa tipo 1 y de piruvato deshidrogenasa. Se implementa a través de un plan dietético que es normocalórico, rico en grasas, reducido en hidratos de carbono y adecuado en proteínas según los requerimientos de cada paciente. Y siempre requiere que se lleve a cabo por un equipo interdisciplinario, idóneo y con experiencia. Bueno, arrancamos entonces, bueno, mis conflictos de interés, no recibo ningún tipo de honorario por esta charla, sí he recibido alguna vez en otras oportunidades por asesoramiento o disertaciones sobre el tema, pero no es este el caso. Lo que vamos a presentar es un caso clínico con el que trabajamos con la licenciada Rocío Violás en el equipo de terapia cetogénica de La Plata. Nos pareció un caso clínico interesante para contarles porque quizás la modalidad de implementar es una modalidad no tan conocida dentro de la terapia cetogénica y porque además la edad del paciente es quizás un poco tiene sus cuestiones muy específicas y es tan importante que el equipo y que todos sepamos cómo manejarlos para lograr adherencia, porque es un paciente adolescente. Entonces, bueno, como para contarles un poco todo lo que nos fue pasando y cómo lo fuimos resolviendo
y que, bueno, que habrá debate también al finalizar la presentación. Este es un paciente de 11 años que en realidad lo habíamos visto en consultorio, pero que quizás apresuró un poco el inicio, que se internó por un estado de mal con ausencias y mioclonías y tenía como diagnóstico de base una epilepsia focal idiopática. El paciente al ingreso tenía un electroencefalograma muy patológico y ya recibía 3 medicaciones, lorazepam de manera intermitente cuando tenía más crisis, Zoltiama y clobazam. Por lo tanto, su neurólogo de cabecera indica la terapia cetogénica. Pero, vuelvo a repetir, no nos dio tiempo quizás a pensarlo demasiado, sino que tuvimos que iniciarlo en ese momento por la gravedad del paciente. Esto es importantísimo en relación al tratamiento de terapia cetogénica, caracterizar bien al paciente que tenemos delante para poder determinar cuál es la mejor manera de implementar este tratamiento. Entonces, ¿en qué aspectos vamos a analizar y qué aspectos nos vamos a basar para poder elegir la modalidad de implementar? Por un lado, cuáles son los diagnósticos principales y las comorbilidades del paciente, qué medicaciones recibe, cuáles recibió, si tiene crisis actualmente, y hacer un registro, también dejar sentado cuáles son las crisis que tiene en este momento para también analizar posteriormente el principal objetivo del tratamiento, que va a ser el control de las crisis, el sueño, que es otro aspecto que también con la terapia puede modificarse y puede mejorar. Cómo se alimenta, y esto es clave. ¿Por qué? Porque qué modalidad, si es bioral, si es mixto, si toma solo licuados, qué texturas tiene, si tiene alguna dificultad, si tiene algún signo que nos haga pensar en que puede estar teniendo aspiraciones, preferencias, alergias, ¿sí? Todos estos aspectos son claves. Cuando uno analiza un paciente con epilepsia, muchas veces tiene también agregado alguna comorbilidad que tiene relación con parálisis cerebral, autismo, otro tipo de patologías que afectan muchísimo a la forma de alimentarse, al tránsito intestinal. Hay pacientes que tienen quizás algunas dificultades gastrointestinales, son muy frecuentes el reflujo, la constipación. Esos datos los tenemos que considerar desde el inicio cuando hacemos la evaluación predieta para poder evitar efectos adversos, ¿sí? Y para ir manejándolos desde antes del inicio de la dieta. También es importante qué actividad hace, si vive cerca o muy lejos del centro donde va a ser atendido, qué estructura familiar tiene, y otro aspecto que quizás lo agrego un poco también por la experiencia, no tanto por lo que está escrito, sino qué expectativas tiene del tratamiento, porque esto es muy importante para después también sostener un tratamiento. Entonces, con la familia uno ya desde el inicio tiene que ver, bueno, el primer objetivo en este paciente, ¿cuál va a ser? Reducir las crisis, que no requiere internaciones. Vamos a ir paso a paso y seguramente después, si todo eso lo vamos logrando, probablemente los objetivos puedan seguir siendo de reducir medicación, dejar de tener crisis, normalizar el electro. Bueno, son todas expectativas que tenemos que ir hablando con la familia, porque no siempre el objetivo es estar libre de crisis, si no sería muy frustrante para todos. Entonces vamos a plantearlo desde el inicio para después ir haciendo el seguimiento junto con la familia. En el examen físico, como cualquier paciente que vemos desde nutrición, o sea, un examen físico completo, viendo todos los signos que puede haber, signos carenciales, vamos a ver según las curvas, o sea, según la antropometría, evaluar las curvas de crecimiento, establecer los índices, hacer un diagnóstico nutricional. No es lo mismo un paciente que esté normonutrido a que esté desnutrido o que tenga sobrepeso u obesidad, que también puede ser el caso. Hacer un examen físico exhaustivo para ver si hay algún signo indirecto de aspiración, palpar el abdomen y ver si hay materia fecal palpable. A veces la familia no refiere constipación porque es un hábito catártico habitual en ese paciente y quizás es una vez cada 7 días. Y nosotros desde este momento de la evaluación ya vamos a tratar de mejorar esa situación.
Este paciente era un paciente que no tenía otras comorbilidades, tenía una alimentación variada, era un paciente autónomo que concurría a la escuela, doble jornada, jugaba al fútbol, tenía deposiciones diarias, vivía algo lejos de nuestro centro, a 80 kilómetros, y bueno, tenía una cobertura social y actualmente estaba internado, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos aspectos, los que hablamos inicialmente, con estas características del paciente, con un estado nutricional adecuado, ¿sí? Un peso y una talla y un índice de masa corporal normal para la edad. Solicitamos estudios complementarios, que estos son los estudios que se recomiendan en el último consenso internacional, que es del 2018. Muchas cosas a veces dependen también del centro en el cual se está evaluando al paciente, pero bueno, intentamos siempre cubrir todo lo que sea necesario de acuerdo a estas guías, pero también considerar las características específicas de cada paciente. A veces la medicación que recibe nos hace pensar también que puede haber alguna deficiencia específica. Este no era el caso, pero si tuviese, no sé, ácido valproico, no podemos dejar de tener un control de carnitina, de hepatograma, porque son algunos resultados que pueden alterarse con estos fármacos. O si el paciente tiene topiramato, por ejemplo, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, no podemos dejar de evaluar si no tiene hipercalciuria, si no tiene acidosis metabólica, que son efectos adversos habituales de estos fármacos. En el perfil de los exámenes complementarios de este paciente, lo único que encontramos alterado fue una vitamina D de 20, que estaba por debajo del valor adecuado, y un selenio sérico también muy por debajo de los niveles de referencia, con lo cual muchas veces se ha hablado de como efecto adverso de la dieta el déficit de selenio, pero vemos que pacientes que tienen epilepsia muchas veces ya tienen un déficit previo. Por eso es tan importante solicitarlo y suplementarlo más allá de que con la alimentación logre el requerimiento, porque son pacientes que traen deficiencias previas. Así que se suplementó con selenio y con vitamina D. Y la modalidad que elegimos para el inicio fue pensada entonces en función de la edad, de las características de la alimentación, del contexto personal y familiar y del diagnóstico del paciente, ¿sí? Estos aspectos los remarcamos porque nos parecen importantes ante un paciente siempre tener claro que estos van a ser los determinantes de qué modalidad elegir. No sé si los que están ahora escuchando esta charla, algunos han tenido pacientes con este tratamiento, pero para los que no es la primera vez que escuchan sobre el tema, les cuento que hay distintos protocolos para poder realizar el tratamiento. Los más conocidos son la dieta clásica, que es la que tiene mayor cantidad de grasa y más restringidos los hidratos de carbono, y esto por ahí van a escuchar que se usan distintos ratios en relación cetogénica y anticetogénico en función de los gramos de grasa por proteínas e hidratos de carbono. La dieta de triglicéridos de cadena media, que es una dieta clásica, en donde parte de las grasas se dan en forma de triglicéridos de cadena media. La dieta de Atkins modificada, donde tiene menor cantidad de grasas, mayor cantidad de proteínas que la dieta clásica, pero mantiene un porcentaje muy reducido de carbohidratos. Y la dieta de bajo índice glucémico, en donde se enfoca más, si bien es restringida en carbohidratos, pero tiene casi el doble que los otros protocolos, se tienen más en cuenta las características de ese hidrato que sean de bajo índice glucémico. Este artículo es del año 2019 y está muy bueno porque especifica y aclara un poquito más otra modalidad, que es lo que se llama dieta cetogénica modificada, en donde se toma quizás de esos protocolos tradicionales lo mejor de cada uno y se piensa quizás para pacientes que tengan las características de nuestro paciente, o sea, pacientes que puedan ser más autónomos, que puedan tener más cantidad de hidratos que los protocolos clásicos, que contengan TCM, que tienen un efecto anticonvulsivante específico y además un efecto procetogénico más importante. Entonces, con menor cantidad de grasa uno puede lograr los mismos rangos de cetosis que habitualmente teníamos con los otros protocolos.
y no tienen que pesar todos los alimentos con balanza, sino que son quizás medidas un poco más caseras, y la medición de cetonas y los productos cetogénicos se utilizan igual que en los demás protocolos. O sea, no deja de ser un protocolo, no deja de ser una modalidad en la cual estrictamente tenemos que medir un montón de cosas, tenemos que seguir al paciente, tenemos que ser muy cuidadosos con el seguimiento, pero le permite al paciente tener quizás algunas otras libertades en la vida cotidiana que ya vamos a ir viendo y que permiten una mayor adherencia. Entonces, fíjense cómo más o menos lo pensamos, o sea, todos los protocolos, en qué forma, modalidad de alimentación se pueden utilizar. Quizás la dieta clásica se usa más en chicos más chiquitos o que tienen sonda o gastrostomía, porque habitualmente se utilizan fórmulas solamente, o en los más chiquitos la alimentación quizás es más controlada para asegurar todos los aportes. Entonces, para adolescentes teníamos la de bajo índice glucémico, la modalidad modificada y la dieta de Atkins modificada, pero nos pareció que era mejor elegir la dieta modificada porque contamos con TCM, usamos hidratos de carbono de bajo índice glucémico y además nos permite darle un poquito más de hidratos y más grasa para que tengan más cetosis que la Atkins modificada. El plan alimentario se calculó en función de los requerimientos habituales para un paciente de esta edad, se calculó en 2.200 calorías por día. Los macronutrientes, arrancamos con 40 gramos de hidratos de carbono, repartidos 10 en cada comida principal, pero esto después se va ajustando en función de las características y de la cetosis y del efecto logrado, ¿sí? Entonces, esto es un inicio. Eso representaba el 7% del valor calórico total, las grasas representaban un 65% y el TCM un 5%. Eran 10 mililitros por día. Después esto se va ajustando, ¿sí? Las proteínas son libres y los líquidos 1.700 mililitros, calculados lo mismo por edad, de acuerdo a las fórmulas habituales que utilizamos para todos los pacientes. Este fue el diseño que Rocío le dio a la familia, en conteo de 10 gramos por comidas, ¿sí? Utilizaban 5 gramos de hidratos por porción en vegetales. Ay, a ver, creo que se le pausó a Julia, si quieren retomo. Bien, les cuento yo entonces un poco cómo le explicamos a la familia el tratamiento. A ver, capaz que tienen a mano Ahí para te comparto, Ro. compartir. Mari, dale, súper, Sí, gracias. sí. Ahí está. Ahí. Esto como para poder explicarles un poco cómo hacemos el inicio. En este tipo de protocolo modificado, en donde vamos a empezar entonces, como les decía Julia, con 10 gramos de hidratos de carbono por comida, lo que le ofrecemos a las familias son, les explicamos, les enseñamos a hacer conteo de hidrato de carbono, principalmente a través de alimentos que son vegetales y frutas, y hacemos un conteo con porciones de 5 gramos de hidrato de carbono para que puedan elegir la familia, y más en el caso de este paciente, que era un adolescente, poder tener variedad y posibilidad de elegir según sus gustos, cómo cubrir esos 10 gramos de comida en cada una con vegetales y frutas principalmente.
También les enseñamos a leer los rótulos de alimentos con porciones que no superen los 10 gramos de hidratos de carbono por cada comida, siempre pensando en si van a usar algún tipo de alimento envasado que sea sin azúcar, de bajo índice glucémico, integral. Hacemos el reemplazo en el caso de que usaran azúcar o algún tipo de endulzante calórico, lo reemplazamos por edulcorantes. Y en el caso de las harinas, para poder sustituir, para hacer panificados y típicas preparaciones de consumo por lo general en desayunos y meriendas, existen premezclas medicamentosas que son a base de frutos secos y grasas en polvo. También usamos harina de frutos secos o los frutos secos molidos o semillas molidas, como puede ser nueces molidas, almendras molidas, semillas de girasol molida, de sésamo, de lino, y también el coco, que se puede usar coco molido o harina de coco. Con eso es que entregamos también siempre al principio variedad de recetas o en algunos casos también hacemos algún tipo de taller de cocina para poder preparar este tipo de alimentos. Y por el otro lado, por el lado de las grasas, según el aporte que le habíamos calculado del día, si lo dividimos por comida, nos queda un aporte de 35 gramos por comida. Entonces, bueno, piénsenos en eso, ¿no? De lo distinto de una alimentación habitual, que son por ahí 3 veces más de lo que se consume en una alimentación habitual, y eso le damos distintas opciones de alimentos, fuentes de grasa para cubrirlo. Tratamos siempre de priorizar grasas de aceites con ácidos grasos esenciales y ácidos grasos de cadena larga, poliinsaturados, omega 9, oliva, girasol altoleico, usamos palta, también usamos crema de leche, manteca, y si tienen el aporte de fórmulas medicamentosas, que existen fórmulas líquidas que se pueden tomar como una leche o fórmulas en polvo, según el caso de cada paciente, si era habitual su consumo, también se pueden utilizar y principalmente su aporte es de grasa. Y como les habíamos mencionado, los triglicéridos de cadena media, que lo usamos, el suplemento de triglicéridos de cadena media, 10 mililitros al día, con lo cual se lo dividimos en cuatro veces, pre-comida, 2,5 mililitros, antes de cada comida era la toma. Y en el caso de las proteínas, si bien decimos, bueno, proteínas libres, siempre las consideramos en cantidad, no para que las midan, las pesen, pero sí tener en cuenta una porción acorde a la edad, les decimos, al menos para el inicio, si es necesario luego se ajusta, todos los tipos de carne, huevo, los quesos, todos los tipos de queso, y que tengan un consumo sin conteo, sino que acorde a la edad, por lo menos para lo que fue el inicio, fue que lo comenzamos así en este paciente. Ahí está, Julia creo que volvió, a ver si puede ser. Creo Igual, que bueno, me dejaste justo en esta parte. Te iba a decir esto, si lo hubiésemos practicado no salía tan bien, porque qué mejor que esta parte la cuentes vos, que fuiste la que lo indicó así y los entrenó a la familia y los capacitó, así que excelente la explicación, los dejé en buenas manos. Bueno, ahí te doy el pie para seguir. Dale, dale. Mari, creo que pasás vos ahora. Bueno, en este caso el paciente estaba internado, vuelvo a decir, era una eventualidad. Habitualmente el inicio de una terapia cetogénica no requiere internación excepto que sea un lactante de menor de 1 año, que sea un paciente quizás desnutrido y se interna para soporte enteral, o sea, para empezar un soporte y en ese caso empezamos internado, o un paciente que está en estatus, o un paciente crítico en terapia, quizás por estatus superrefractario, también la indicación es iniciar internado, o si la familia vive muy lejos y es muy difícil el control. Pero bueno, en este caso, como estaba internado, lo que les indicamos, les pusimos acá cómo lo dejamos nosotros indicado en la institución donde se interna, siguiendo un poco las guías que hicimos argentinas de manejo, que las pueden ver en archivos.
La idea es que se mida cetonemia y glucemia inicialmente cada 12 horas, en chicos más grandes puede ser cada 24 horas, e ir aumentando la cetonemia en función de que la glucemia va a ir bajando ligeramente, y la idea es que no se quede sin cetonas ni glucemia, ¿sí? Por eso es que se miden las dos cosas. En caso de tener hipoglucemias o tener hipercetosis, se corrige con hidratos de carbono simples, como puede ser un jugo de naranja, o en los más chiquititos a veces usamos una fórmula de inicio si son menores de 6 meses, o de continuación en los mayores. Y bueno, estar atentos a los síntomas, porque quizás no tienen valores tan, que superan lo que nosotros anotamos, pero si el paciente tiene síntomas, también debe corregirse. Es importante para los médicos tratantes del paciente que chequeen los hidratos de carbono de las medicaciones. El tema de los sueros, porque tampoco se puede recibir un suero glucosado habitual al 5%, porque no vamos a entrar nunca en cetosis. Entonces muchas veces pacientes con crisis tienen una vía y es muy difícil lograr a veces cetosis internados por este manejo. Por eso es tan importante poner carteles, aclarar bien el hecho de no agregar un suero con glucosa. Y bueno, la suplementación que le hemos indicado al paciente lo agregamos también ahí en los controles. Y un registro de las crisis, para poder tener también de las crisis y las cetonas y la glucemia en un cuaderno o en un lugar donde podamos analizarlo posteriormente. Seguimos. Bueno, el paciente se fue de alta, ahí parece que no pasó nada, pero bueno, se fue de alta, controló sus crisis, toleró muy bien el cambio alimentario, no hizo ninguna complicación, ni hipoglucemias ni hipercetosis. Habíamos conseguido ya algunos insumos, porque el paciente no había llegado a tener todo lo que habíamos solicitado, porque fue muy rápido, pero pudimos conseguir algunas fórmulas como para que pueda llevarse y lograr mejor cetosis. Y al mes de tratamiento lo citamos a control, aunque durante todo ese tiempo hubo muchísimos controles no presenciales con él, porque, bueno, ver cómo venían aumentando la cetosis, cómo toleraba, cómo eran las deposiciones, ¿sí? Preguntas, dudas de la familia, es muy importante este primer periodo de implementación. Cuando se le pide un registro alimentario al primer mes de dieta, el paciente desayunaba y merendaba la fórmula cetogénica con, bueno, omelette con huevos y queso mantecoso, carnes con verduras, postres podía comer la fruta con crema. En la merienda también habían aprendido a hacer con todas estas harinas algún tipo de galletitas. Y después los líquidos estaban dentro del rango indicado. La siguiente. Estas son algunas de las preparaciones. Estas fueron, no de este mes, ¿no? Pero bueno, como para mostrarles un poco la diferencia. Quizás quien ha visto por ahí recetas de una dieta clásica, donde hay muchísima más grasa visible o porciones más chiquitas, con esta modalidad uno puede lograr porciones más grandes, más importantes. Esta de acá arriba en realidad no es una receta, sino que, bueno, se llevaron los pancitos en un restaurante para que pueda una picada y tener su pan especial, pero la realidad es que podía compartir con amigos o con la familia en un lugar que no era su casa, y se podía seguir sin tener que hacer algún desajuste de la dieta. Así que era un poco mostrar las porciones que nada que ver con las de una dieta clásica. Y las preparaciones. Ahí, con ese registro alimentario, se puede calcular los aportes de micronutrientes, porque los macronutrientes, más o menos, o sea, con la indicación y con el recordatorio se fue ajustando, y en función de las crisis, porque que no había tenido por suerte, había sido muy efectivo, y en función de la cetosis, que aún estaba un poquito baja, nosotros buscamos más o menos, está descrito, un rango de cetosis entre 2 y 4. A veces pasan los pacientes adolescentes más grandes que no se logra tan fácilmente un rango de cetosis tan alta,
pero que a veces con rangos un poquito más bajos se logra un buen efecto. En este caso fue un control 100% de las crisis, y el paciente tenía constipación, así que tuvimos que hacer algunos ajustes, y si ven acá en la tablita de los micronutrientes, en rojo están los que no se alcanzaban con la alimentación, o en caso de selenio se alcanzaba, pero como el paciente tenía deficiencias también, decidimos incorporar un suplemento multivitamínico. O sea, fíjense que a pesar de, si bien las fórmulas vienen suplementadas, no es suficiente. Entonces es necesario cubrir todos los requerimientos, porque no es una dieta totalmente completa, con un suplemento multivitamínico que usamos uno específico para la terapia cetogénica. El siguiente. Ahí aumentamos un poco más el TSM para lograr mejor nivel de cetosis, y además, como efecto adverso tiene la diarrea, lo utilizamos también para mejorar la constipación. Y se aumentó a 30 mililitros, que es el 12% del valor calórico. El suplemento, se aumentó la fibra, que también vieron que estaba menor que el requerimiento, y para mejorar la constipación y aumentar un poco más los líquidos. Fueron los ajustes que hicimos en ese momento. Y para resumir un poco la evolución del primer año, la realidad es que este paciente por suerte tuvo muy buena adherencia porque anduvo muy bien. En general, cuando la respuesta es muy buena, la adherencia es más fácil, ¿no? Cambió totalmente, estuvo libre de crisis todo el tiempo. Cuando volvemos a ver a los 3 meses, el tránsito ya estaba regularizado, la cetosis estaba entre 1,5 y 2, y había aumentado más de peso, así que se ajustaron calorías. Incorporamos la carnitina también, porque tenía un gran porcentaje de grasas, si bien no había deficiencias, para poder optimizar. A veces el nivel de cetosis mejora también cuando utilizamos carnitina, que permite ese paso de los ácidos grasos. El ingreso a las mitocondrias requiere de carnitina, y entonces muchas veces logramos mejor nivel de cetosis también con carnitina. A los 6 meses seguía muy bien, ya con cetosis más elevada, cercanas a 3, aceptaba las preparaciones, los suplementos, veníamos bárbaros. Ya al año empezó a estar un poco más cansado, porque si bien controló las crisis, se sentía muy bien, no quería medirse las cetonas, porque bueno, hay que pincharse en el dedito, si bien no duele, pero bueno, es molesto, y en general a los adolescentes todos los tratamientos prolongados les cuestan más. Entonces, tampoco ya le gustaban las harinas estas que vienen para la terapia cetogénica, así que tuvimos que implementar algunas cuestiones, que esto es bastante artesanal, o sea, es decir, conociendo a nuestro paciente, conociendo a la familia no tenía problema en seguir cocinando todo lo que él necesitara, pero bueno, buscamos alternativas con harinas por ahí de la dietética con menos grasas, como para que pueda ir variando las preparaciones, y le permitimos quizás no medir en sangre todos los días, pero sí que en caso de tener crisis o algún signo clínico, o cuando nosotros lo indicáramos para los controles, tenía que hacerlo. Así que hicimos como un acuerdo con él también, porque es el que decide también muchas cosas, y por eso pudimos continuar con la dieta, y de esa manera la verdad que él sigue muy contento con seguir en tratamiento. Seguimos. Lo que encontramos en el último control, en la evaluación antropométrica, es que si bien, o sea, en el peso estaba mucho mejor, pero vimos como un estancamiento en la talla. Entonces, muchas veces pasa que con el tratamiento con dieta cetogénica, sobre todo en una edad, hay que estar muy atentos al crecimiento, tanto en los primeros 2 años, son los periodos de crecimiento más rápido, y en la adolescencia. Entonces ahora pedimos un nuevo control de laboratorio, incluyendo IGF-1, zinc, un ionograma y estado ácido base. A veces si hay acidosis metabólica también puede deteriorar el crecimiento en talla. Hormonas tiroideas, volvimos a reiterar todo el metabolismo fosfocálcico, impedanciometría, reiterar recordatorio y ver el aporte proteico y calórico si estaba adecuado, y recalcular la suplementación, ¿sí?
Bueno, esto es un poco lo que les decía, o sea, en cómo, o sea, todos los artículos lo que hablan es que estos pacientes son muy propensos a la afectación del crecimiento en talla, no solo por el tratamiento con terapia cetogénica, en donde siempre hay que tener en cuenta todos esos factores que les dije anteriormente, o sea, ver esta restricción calórico-proteica, que no sean menos de 1,5 gramos de proteínas por 100 kilocalorías, ver el estado ácido base, la reducción del IGF-1, pero es muy importante que los pacientes que tienen mayor riesgo de afectación en la talla son los pacientes que no deambulan, los que inician la dieta muy chiquitos, los lactantes, y que además por la medicación que tienen de base muchas veces ya tienen un impacto en talla o tienen afectación del metabolismo de la vitamina D o déficit de zinc. Seguimos. Por lo tanto, siempre es importantísimo la suplementación individualizada. No nos podemos quedar tranquilos que tengan una fórmula cetogénica suplementada, porque no siempre es suficiente. Incluso los suplementos, por ejemplo, estos suplementos que utilizamos específicos para la terapia cetogénica, están pensados para chicos de entre 4 y 8 años. Entonces, quizás los mayores requieren una dosis mayor o requieran suplementación específica de otros nutrientes más allá del suplemento. Una más. Y que también estemos atentos que este es un artículo bastante antiguo, pero está muy bueno porque es el único que detalla que a mayor ratio cetogénico, o sea, más grasa y menos hidrato, mayores son las deficiencias de todos los micronutrientes, ¿sí? Por eso estemos muy atentos, sobre todo en los pacientes que tienen ratios altos o más restricción de hidratos, porque es donde más restringimos frutas, verduras, ¿sí? Entonces los micronutrientes van a estar seguramente mucho más, más limitados, ¿sí? Como conclusión, aclaramos que la terapia cetogénica es un tratamiento altamente efectivo, pero en cualquiera de sus modalidades mostramos esta porque nos pareció algo más novedoso y algo mucho más útil quizás para esta población, pero que en cualquiera de sus modalidades puede ser altamente efectivo, que se puede realizar a cualquier edad, desde el nacimiento hasta adultos, pero vamos a determinar cuál es la modalidad más conveniente según las características del paciente y según el tipo de alimentación, que no podemos nosotros adaptar al paciente al protocolo, sino que al revés, los protocolos tienen que adaptarse a las características de los pacientes y que la adherencia es clave para poder sostener este tratamiento. Si no tenemos al paciente y a la familia convencidos y haciendo este tratamiento entre todos, no vamos a lograr no va a ser eficaz para nadie. Y una más. Y este es nuestro paciente que está muy contento de seguir en tratamiento. Bueno, este contacto es de nuestro grupo de trabajo, porque como dijo Antonella al principio, la idea es seguir formando y difundiendo, y si tienen dudas o tienen pacientes, o sea, siempre tengan este contacto a mano para poder empezar a ampliar y a trabajar con quien tenga ganas de contar algo y de sacarse dudas, y vamos a ir participando todos con en este mail. Dejamos de compartir, sí. Bueno, no sé si se durmieron todos del otro lado. Para No sé quién es enviarte. ¿Quién es la anfitriona? ¿Yo? No. Mari. Mari, desbloquea los sonidos, los micrófonos. Así podemos responder las preguntas del chat. Eso, si Ahí quieren va. ir poniendo más Esperen que hay alguien. preguntas, Ahí ya está, que tienen gracias. alguna pregunta Ahí más, están pueden todas. escribir. Vamos a empezar con algunas preguntas que hicieron en el chat. Gracias, Juli, por la presentación. La primera hablaba sobre si había alguna contraindicación para usar el MST. Contraindicaciones absolutas, tengo entendido que no hay. Sí, hay que tener precaución, por supuesto, en aquellos pacientes que tengan afectación hepática importante y en aquellos que yo hablaría más de precauciones en realidad con el MST en pacientes que tienen quizás
afectación importante gastrointestinal previo al inicio, porque justamente uno de los efectos adversos del uso y uno de los desafíos en realidad es la tolerancia intestinal al MST. Así que si ya un paciente que tiene que empezar con eso empieza con mucho trastorno gastrointestinal previo, ya sea de motilidad, de tolerancia en general, va a ser difícil o va a ser más lenta la adherencia. Por otro lado, otras cosas a tener en cuenta en el MST es considerar que pueden ser corrosivos en los pacientes que utilizan sonda nasogástrica. También tener en cuenta que cuando se tienen que mezclar con las fórmulas, no se logra, digamos, queda por separado. Eso también puede dificultar a veces la administración, especialmente si es por vía enteral, y que no se puede cocinar con este aceite. Entonces, por su punto de ebullición no se lo utiliza para cocinar. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta también es que si hay riesgo de aspiración, por supuesto que no se debe administrar hasta certificar que un paciente no tiene trastorno de glutorio. Y por último, esto es parte de los controles de la dieta siempre, pero hay que controlar el perfil lipídico independientemente de la proporción de grasas que uno administre en la dieta, pero el MCT también es un tipo de grasa que requiere control de colesterol, triglicéridos y perfil lipídico en general, ¿no? Para evaluar tolerancia. Generalmente se tolera bien porque el inicio es gradual y se va evaluando hasta qué porcentaje tolera y es efectivo para cada paciente, pero hablaría más de precauciones que contraindicaciones absolutas. Otra de las preguntas es cómo se logra la adherencia en adolescentes y en la participación de actividades sociales a esta edad. Por eso un Em, poco mostramos eso, perdón, mostramos sí, la sí, picada. tal Contestamos, cual. dale, dale. No, pero si querés decir específico o contar un poco qué estrategias usaron con el paciente, pero en realidad un poco lo que iba a decir es que es la población más desafiante porque en algún punto cuando tienen la capacidad de manifestar qué es lo que les pasa y qué necesitan, como equipo tratante tenemos que darles el espacio para que lo puedan hacer y los podamos escuchar. Y por lo general cuando esas situaciones se pueden anticipar, quizás es un poco más fácil el encontrar diferentes opciones o estrategias para que no se sientan excluidos de esa circunstancia o de esa situación o de ese encuentro social que van a vivir. Por lo general siempre hay una respuesta para darles y alguna opción. Un poco el caso que presentaron las chicas es interesante también porque la modalidad de dieta cetogénica modificada permite en algún punto que encontremos en común un montón de alimentos o de preparaciones con el resto de la población que no realiza el tratamiento, entonces en ese sentido es como que se abre un poco más el abanico de opciones, pero me parece que lo más importante para resaltar es eso, el intentar anticiparse a la situación que van a vivir, que por lo general siempre tiene solución. Hay chicos que se han ido de campamento y que quizás se puede hablar con la institución para que manden el menú y adaptarlo de la mejor manera posible para que sea lo más parecido a lo que va a comer el resto. Hay chicos que se han ido de viaje con su familia al exterior o a alguna otra provincia y comparten tiempo con familiares que quizás hasta no están tan al tanto de todo lo que implica el tratamiento y siempre se encuentra alguna opción que sea similar. Me parece que eso es lo que más necesitan, que sean opciones lo más parecido posible a los que come el resto para no sentirse diferentes en esa situación. Sí, y perdón, Mari, que es la idea sumar Ah, también exacto, que ellos puedan elegir y participar también en la tal elección cual. de la alimentación, porque creo que en esta edad, en la adolescencia, también uno empieza ya a fomentar en lo posible la independencia, empieza a fomentar también que justamente o encontrar las dificultades del momento de la participación y la idea es que ellos puedan seguir una vida social también, no que la dieta los excluya, al contrario, que los incorporen y bueno, y poder justamente ellos poder seguir y que no sea una barrera, sino al contrario, que podamos seguir sosteniendo todo y obviamente así generar la adherencia. Tal cual. Bueno, otra de las preguntas es si los controles, ¿cómo hacemos los controles con estos pacientes?
si esto se hace en forma individual o es específico por edad. A ver, yo las respondo si les parece. Bueno, la realidad que justo Juli en la conclusión, ya medio nos adelantó la respuesta. Existen protocolos, sí, eso lo podemos, la idea es que justamente nosotros los controles están protocolizados, generalmente uno siempre que empieza un tratamiento piensa y habla también con las familias de la importancia de los controles en estos seguimientos que nosotros marcamos y de la importancia que tienen que tener, generalmente durante la instrucción, después posterior al mes, a los 3 meses, que Juli también lo marcó, a los 3, a los 6, al año, pero bueno, también uno tiene la individualidad en que el paciente es diferente, cada paciente es diferente, entonces si por ejemplo, la adherencia no está siendo la esperada o algún déficit o algo que nosotros identificamos durante las consultas, y bueno, se citan justamente, pero la idea y que por ahí lo que queremos transmitir es que es importante el seguimiento de los pacientes. No es que, inició la terapia cetogénica, bueno, nos vemos en 6 meses y no nos vemos más. Eso creo que es el mensaje para hacerlo más clara posible y no desarrollar tanto y que se queden con esa idea, ¿sí? Bien. Bueno, recordemos eso, hay un protocolo que se sigue, todos los equipos siguen el mismo protocolo, eso determina qué cantidad de controles necesitan todos los pacientes cada tanto, cuáles son los laboratorios, cuáles son los estudios complementarios, cada cuánto se evalúa el crecimiento. Entonces, en cada consulta se realizan todas esas cosas y por supuesto que se trabaja, como vos dijiste, en la adherencia, en la alimentación, en todo lo que haga falta desde el punto de vista médico y nutricional. Por supuesto que hay excepciones donde determinados pacientes a determinada edad, por ejemplo los lactantes menores de 3 meses o algún paciente por algo en particular, porque inicie gradual o porque necesite más cantidad de controles, se va a citar, pero sí está estandarizado y es lo que se respeta y es la forma de llevar a cabo el tratamiento en forma prolija y que funcione y tratando de realizarlo y evitar efectos adversos, y etcétera, lo que ya dijimos. Em, Acá había una pregunta más que decía si había un tope máximo de MST para estos pacientes. ¿Querés responderla vos, Mari? Yo porque te decía así porque la vi. No, a ver, en Es de realidad no segunda es que tolerancia. exactamente, claro, no hay un tope máximo Hay un tope. indicado o protocolizado. Básicamente, la cantidad de MST que le podamos dar al paciente va a depender de la tolerancia individual de cada uno. Así que Tal no hay cual, un tope máximo, es según tal, tolerancia. tal cual. Bueno, después hay otra pregunta que dice si recomendamos algún probiótico en cápsula o en alimentos con probióticos. Esta pregunta surge siempre, Siempre. por eso nos reímos, porque decimos, esto va a surgir. En realidad, no hay ningún probiótico específico para terapia cetogénica o algo que uno pueda decir, o sea, no hay una bibliografía que podamos decir nos respalda para indicarlo en todos los pacientes o es necesario en todos los pacientes. Con respecto a todo lo que es en la alimentación, incorporar prebióticos como fibras, o sea, seguramente va a ser mucho mejor para el paciente, eso siempre en cualquier paciente. Ahora, productos que contengan probióticos, o sea, o cápsula o polvo, o las presentaciones en Argentina no son específicas, entonces a veces los usamos como usaríamos en cualquier otro paciente, por ejemplo, un paciente con parálisis cerebral o que por ahí no tiene una dieta, por ahí solo se alimenta con fórmula, va a recibir antibióticos y puede provocar diarrea y eso genera una alteración en su registro de crisis o diarreas. Bueno, ahí utilizamos un probiótico en ese caso específico para la diarrea o en alguna situación puntual, pero no de rutina no se indica a los pacientes un probiótico. Bueno, la siguiente dice si hay un reemplazo de la goma sántica para la preparación de pastas con harinas especiales comerciales. Bien, bueno, ahí respondo yo. Todo un desafío hacer pastas cetogénicas. Se puede. Y la goma sántica en realidad también se puede usar, usamos goma sántica, goma
linfoma WAR o Cilium, que también tienen ese beneficio de generar elasticidad y permitir que las preparaciones como pastas o también masas sólidas como una galletita, una masa de tarta o una de empanada no se quiebren con los sustitutos de harina, como pueden ser las harinas a base de semillas o de frutas secas. Siempre la usamos la proporción aproximada de una cucharadita cada 200 de secos, es así una regla general, pero se puede usar sin problema porque no aporta hidratos que sean absorbibles. Así que de hecho la usamos en todas estas preparaciones sin problema. Las que vienen para terapia cetogénica ya traen la goma, no hay que agregarla aparte, pero no las de dietética. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Quiero agradecerles a todos por participar. Y bueno, queríamos concluir agradeciendo la invitación, contándoles que nosotros dejamos al final de la presentación, si quieren lo volvemos a compartir, el mail del grupo de trabajo por si alguien tiene alguna otra duda o alguna inquietud o nos quiere contar algún caso, cualquier cosa que sea relacionada al tratamiento con terapia cetogénica. Recordarles que este es un tratamiento médico, no farmacológico, que se utiliza cada vez más, donde por supuesto que tiene un efecto metabólico a través del cambio de los macronutrientes, que es importante que lo siga un equipo interdisciplinario capacitado, que tenga experiencia, porque esto genera que uno deba controlar durante el mismo, tanto para lograr adherencia y eficacia, prevenir o tratar tempranamente los efectos adversos que pueden aparecer por este desbalance de macronutrientes que se produce para lograr el potente efecto anticonvulsivo que tiene la dieta, ¿no? Con eso también se altera a veces el contenido de micronutrientes de la dieta y hay que hacer mucho control de crecimiento, entre otras cosas. Por lo tanto, es un desafío que muchas veces se plantea en la práctica diaria, tratar de prevenir o anticipar lo antes posible estos efectos, y lo tiene que hacer un equipo capacitado. Y teniendo en cuenta también que hay algunas enfermedades, algunos síndromes epilépticos que utilizan el tratamiento por mucho tiempo, por varios años, por lo tanto, bueno, necesita esto, ¿no? Un seguimiento y un protocolo de seguimiento por un equipo capacitado. Y por último, recordar que es importante que los pacientes que tienen epilepsia, estos pacientes atraviesan una enfermedad crónica, ellos y sus familias, que tiene consecuencias psicosociales en ellos y en su familia, y esto, y nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de brindarles todas las estrategias posibles de afrontamiento, tanto de la enfermedad como de los tratamientos, para poder llevar a cabo específicamente este tipo de tratamientos que muchas veces es un desafío, pero que logra en muchos casos una mejor calidad de vida, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todas y estamos para lo que necesiten a través de este mail o pues, nos escriben en forma particular también. Sí, gracias por Gracias a estar todos. del otro lado e interesarse. Gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias.